o sea que realmente no tan fácil de usar. ¿Ok? Hay una por ahí que tiene que ver con hilos, no recuerdo exactamente el nombre, ahorita la repasamos. Pero bueno, ese es el punto. Aquí no crean que va a venir el típico arreglis. A lo mejor sí les toca una de arreglis, pero pues hasta ahí, ¿no? Generalmente van a ponerles colecciones un poquito más complicadas y que deben de saber cómo funcionan, ¿no? Como listas ligadas, etcétera. Aquí están los diferentes tipos de colecciones que hay. Como verán, pues sí son bastantitos. Tenemos sets, listas, queues, y hasta arriba la interfaz que es la interfaz padre, se puede decir, se llama collection, ¿no? ¿Qué diferencia tienen unas de otras? Por ejemplo, los sets, así como característica principal para que se les quede así como grabado, los sets que están del lado izquierdo, no puedes guardar objetos repetidos. ¿Ok? En las listas sí, y en las listas tienes la garantía de que el orden en que vas insertando es el orden en que se van guardando los elementos, y en ese mismo orden los vas leyendo, ¿ok? Y los queues son tipo como listas, pero que tienen la referencia entre un elemento y otro. Tú sabes qué elemento está adelante, qué elemento está atrás, ¿ok? Esa es como la diferencia de los queues. Y hay otro tipo de colecciones que no sé por qué no salió aquí, pero que son acá está, son los mapas. Y los mapas, pues nuevamente aquí tienes diferentes tipos de mapas, ¿ok? Es por eso que quiere decir que este tema se complica un poquito, porque aquí sí hay que estudiarle como que un ejemplo de cada cosa, pero estoy seguro que si nos ponemos a hacer un ejemplo de cada cosa, nos vamos a tardar toda la clase y se nos van a aburrir. Entonces, hay mucho material, o sea, que ustedes pueden repasar. Yo les voy a dar como las colecciones, o vamos a hacer ejemplos de las colecciones más importantes, pero sí sería interesante que repasen, por ejemplo, Navigable Set, no sé si alguien la ha usado, esa interfase, pero si no, sobre estas trabajen, ¿no? O si sepan la diferencia entre un hash set y un tree set, por ejemplo, ¿no? Bueno, que este toma el hash code para ordenar los elementos, este los ordena a manera de árbol, ¿no? Entonces, cada una tiene particularidades que obviamente hay que conocer las diferencias, porque puede ser que en un examen te pregunten una característica muy particular de una de estas interfaces o clases. ¿Cómo saber aquí cuáles son interfaces y cuáles son clases? Todas las que tengan la línea punteada son interfaces, porque en este caso no son clases. Estas que están con la línea punteada son clases. Las que están con la línea seguida son interfaces, como en este caso sorted set, extiende de set, navigable set, extiende de sorted set. ¿Ok? Esto quiere decir que es una herencia, ¿no? Entre interfaces. Pero este que está acá, ArrayList, es una clase que implementa list, que a su vez list implementa collection. Por eso es que la interfase collection la pueden usar con cualquier tipo de estructura de datos de aquí. ¿Ok? Ahora, mapa, aunque no hereda de collection, pero mapa, si se dan cuenta, también se le considera en este tema. Y nuevamente aquí tenemos hash table como clase, hash map como clase, que implementan map, linked hash map, que hereda de hash map, tree map, que implementa navigable map, y navigable map, que hereda de sorted map. ¿Ok? Entonces, la línea seguida es heredar, la línea puntada es implementar. Es una manera como de verlos, pero sí es importante que si alguno de estos no lo han usado, nunca lo han visto, no saben exactamente para qué sirve, sí es importante que hagamos un ejemplo. ¿Ok? Pero bueno, yo lo que hago aquí en este tema es basarme en las clases que seguramente no han usado, ¿no? Entonces, esta es una de ellas, que es un array de queue. Array de queue en Java es una forma de aplicar un arreglo de tamaño variable. Este implementa la interfaz de queue. Este es muy similar a un array list. La única diferencia es de que un array de queue no acepta nulos
y este es más rápido que una lista ligada, que un linked list. Entonces, ¿qué otra diferencia tiene? Cuando una array list incrementa su capacidad, casi siempre una array list, cuando ya llegó al tope de elementos y tiene que volver a reservar espacio, una array list crece aproximadamente un 50%. Y no hay manera de que tú le digas, oye, no, quiero que crezcas un poco menos, sino que lo hace de manera automática en la memoria detrás del array list. Y un array de queue depende de cómo esté creado, puede incrementar al cuadrado, ya sea de 32 a 64, de 64 a 128, de 128 a 256, etcétera. Es la manera en que funciona este array de queue. En este ejemplo, aquí viene cómo se trabaja con los de queues. Tú le dices aquí con qué tipo de clase vas a trabajar, defines tu estructura de datos, new array de queue, y le agregas elementos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocupas el método addFirst? Y esto es lo que les puede llegar a pasar en las preguntas del examen. Por ejemplo, si les toca esta clase que nunca han usado y les toca un método a lo mejor un poquito por el nombre del método podemos suponer qué es lo que hace, ¿no? En este caso lo que hace es, lo agrega en la primera posición. Es decir, si traes un elemento 1, 2, con este método agrega el 3 en la primera posición y luego quedaría 3, 1, 2. ¿Y qué pasa cuando haces un poll last? El poll last lo que hace es que toma el último elemento, pero lo saca del array de queue, ¿ok? Entonces, en este caso sería el último, sería el 2, luego tomaría el 1 y luego tomaría el 3. Y deja al final el de queue, lo deja vacío, ¿ok? Entonces, seguramente, a lo mejor aquí ya no es tan intuitivo el nombre, ¿no? Porque nos dice Paulas, sí, pero lo leo el último, pero y luego, ¿no? Entonces aquí es donde se empieza a complicar un poco. Lo que hace, les digo, lo lee, pero lo quita del de queue. Entonces, esa es la particularidad de este método. Y así como les digo que pueden venir algunos métodos muy específicos de alguna colección en particular. Esta es una de ellas que puede que vengan en su examen, array de queue. Otra, linked list. Esta estructura de datos es igual, muy similar al array list, pero los elementos no se almacenan en ubicaciones una después de otra. En este caso, cada elemento, hagan de cuenta que es como un nodo en el cual tienes los datos y en la siguiente parte del nodo tienes la dirección del elemento siguiente. Entonces hagan de cuenta que es como si tuvieras apuntadores. Un elemento apunta hacia donde está el otro. El siguiente elemento apunta hacia el siguiente y así por todos los elementos que haya en la lista. Estos, por ejemplo, funcionan mucho cuando tú quieres insertar y eliminar de una manera más rápida, porque obviamente te permite, al tener las direcciones de memoria de los siguientes elementos, te permite desplazarte más fácil para poder hacer iniciaciones en ciertas posiciones, eliminaciones de ciertos valores. Aquí, como dice, pues tiene algunas desventajas, ¿no? Ya que no se puede acceder a los nodos directamente, sino que debemos comenzar desde el nodo que está en la cabeza y seguir el enlace para llegar a un nodo que deseemos acceder. O sea, no puedes irte al elemento 5, por ejemplo, directamente. Tienes que ir recorriendo los elementos que hay en la lista ligada para llegar al elemento que tú quieres. ¿Ok? ¿Cómo agregas elementos en el linked list? Perdón. Hay varias maneras, ¿no? Una es con el método add, que se los va agregando eh, al final. Add last, lo que hace es, si ya tienes 10 elementos, se va inmediatamente al final. Por eso es que tiene un orden y tiene una velocidad para insertar mucho mayor que la array list, porque automáticamente se va al puntero final y ahí inserta. Más en cambio, la array list va recorriendo todos los elementos para llegar al final e insertar. Add first, luego sabe dónde está el principio e inserta. Add en la posición 2, ahí en esa posición sabe dónde está y inserta en ese elemento. Y lo mismo para remover. Puedes quitar elementos
por el valor, por el índice, o puedes remover el primero o el último elemento. ¿Ok? Ok, este tema de colecciones siempre va muy ligado con generics. Los generics, como ustedes saben, que surgieron a partir de la versión Java 5, son muy similares a los templates de C++, si alguien viene de C++, son muy similares. Y la idea es permitir o definir qué tipo de datos estamos guardando en cada colección. Esto, por ejemplo, surgió porque obviamente sabemos que si yo guardo elementos del mismo tipo en una estructura de datos, la velocidad que vamos a tener tanto para insertar como para eliminar elementos va a ser mayor a que si yo tengo diferentes tipos de elementos. Ese es un punto. Y otro punto es que también surgieron los generics porque a la hora que tú quieres leer los valores, no te tienes por qué preocupar por estar haciendo conversiones de datos. ¿Por qué? Porque obviamente yo sé que en una lista o en un DQ o en un linked list, yo voy a estar usando siempre, por ejemplo, la clase de tipo cuenta, ¿no? Account, y todos los elementos que estén ahí dentro van a ser del mismo tipo account. Entonces, cuando yo lea una cuenta de una posición de un elemento, yo sé que va a ser de tipo account. No tengo por qué estar preocuparme por estar haciendo casteo o conversión de datos, sino que yo sé que todo va a ser del mismo tipo. ¿Cómo podemos usar un genérico? ¿Cómo podemos crear nuestros propios generics? Basta con que tú especifiques en tu clase que vas a usar un tipo, por ejemplo, un tipo T, y ese tipo T tú lo puedes usar a nivel de atributo de clase, a nivel de constructor, a nivel de tipo de retorno, etcétera. Entonces, cuando declares un objeto de tipo test, en este caso, que estamos viendo aquí en este fragmento de código, yo tengo que indicarle con qué clase voy a estar trabajando mi test. En este caso es integer, ¿ok? Entonces, test integer, el nombre del objeto igual a new test integer y el valor. O sea, aquí estoy obligado a pasarle con un valor un entero, ¿ok? Y yo después puedo leer con getObject el valor. Pero así mismo, como estoy usándolo aquí para un integer, yo puedo usarlo para un string, para un account, para un customer, para la clase que yo quiera, ¿ok? Porque mi tipo T va a tomar la estructura con este tipo de dato que viene aquí en el operador diamante, que es un nombre que se le da a este operador, de menor que, mayor que. Entonces aquí es donde tú pones con qué clase vas a estar trabajando. Y también puedes usar múltiples generics. Yo puedo tener una clase test que trabaje con dos tipos de clase, a su vez, como si fuera una function de interfaces funcionales. Hagan de cuenta que algo similar, donde yo tengo mi clase test que recibe un tipo T, coma, un tipo U. Y aquí están los atributos T, U. En mi constructor también los puedo usar y los puedo imprimir. Entonces acá yo tengo la posibilidad de definir test de tipo string, coma, integer, ¿no? Y a la hora de inicializar, pues ya le paso mi string, coma, y el valor entero. Ok. Aquí, por ejemplo, un fragmento de código que puede ser que no lo vean tan fácil de digerir es de que tú puedes usar generics en tiempo dinámico, en tiempo de ejecución. Tú puedes definir un método, por ejemplo, que el método, en este caso, te dice qué tipo de dato va a recibir. En este caso, de tipo T. Entonces, esto es para que cuando tú no quieres crear una clase generic, pero tú quieres crear una clase normal y solamente que uno de los métodos sea generic, tú le puedes especificar aquí mismo el tipo, pero hay que también indicarlo del lado izquierdo al tipo de retorno. Entonces, en este caso, el único que sería genérico sería este método. Los demás métodos de tu clase y tu clase por sí sola serían una clase normal, ¿no? Sin ningún tipo dinámico, y en este caso sería un método generic.
Wildcards en Java. Bueno, ese es otro tema importante que se ocupa junto con generics. Wildcards o comodines, como los podríamos conocer en español, representa un tipo desconocido. En este caso se puede ocupar este comodín en diferentes situaciones. Por ejemplo, yo puedo ocuparlo como tipo de parámetro, como campo o variable local o como tipo de retorno. Aquí hay que ver que, diferente a los arreglos, eh, no puedes tener tú, por ejemplo, un generic o ocupar un generic de un tipo de clase, por ejemplo, object, y tú no puedes pensar que va a ser compatible con cualquier clase, ¿ok? Aquí no hay como tal esa manera por decirlo de alguna manera, de sobreescritura, o en el cual yo pueda tener una compatibilidad de manera implícita, ¿ok? No puedo decir que una clase de tipo double va a poder estar dentro de una clase de tipo big decimal, por ejemplo. Eso no es posible, ¿ok? Como tal, no existe, se parece que no existe la herencia. Vamos a ver ahorita los diferentes tipos de comodines, porque es un tema importante también de los simuladores. Hay que saber dónde usar cada uno, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a aprovechar el tema de generics para eh, trabajar con estos tres tipos de wildcards. Ok, vamos a hacer estos ejemplos.